días. Espero que todos estén muy bien en esta mañana. Hoy nos corresponde el capítulo 46. Curiosamente, yo escogí los capítulos terminados en 6 de toda esta serie del libro de Génesis. Hay algunas curiosidades que ahorita comentamos. Dice en el capítulo 46, en el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a los hijos y a sus mujeres y a los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, las hijas y las hijas de sus hijas. Y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Que hay cosas muy interesantes que podemos sacar. Primero, pues Jacob necesitaba quizás una motivación más grande para bajar a Egipto. Ya sabía que su hijo vivía. Ayer tuvimos una excelente motivación, una excelente explicación de Ailén desde el capítulo 45, cosas muy hermosas. Pero Jacob quizá necesitaba una motivación más grande. Todo lo que estaba sucediendo era muy importante, pero él sabía que los patriarcas, Abraham e Isaac, su padre y su abuelo, habían salido también de Egipto, y entonces él, ¿qué iba a ir a hacer a Egipto? Eso creó en él una gran preocupación. Y entonces allí sucede algo interesante. Él, empezando el capítulo, se muestra finalmente como el hombre que Dios ha preparado. Dice que vino a Beerseba y ofreció sacrificio. En la historia de Jacob, quizás no fue el hombre más espiritual que podamos nosotros calificar. Tuvo una vida bastante difícil, bastante complicada, pero consulta a Dios por fin. Quizás podríamos hablar de la vida de Jacob dividiéndola en algunas etapas, inclusive geográficas. Cuando él estuvo en la tierra de Harán fue un hombre difícil, fue un hombre con un espíritu valiente, un hombre carnal, con un instinto totalmente carnal, y fue un hombre que no era un hombre tan espiritual, pero Dios siempre empezó a preparar el camino de él. Otra etapa fue cuando él estuvo en Canaán. Es un hombre que luchó. Recuerden que allí luchó con el mismo Dios. Y él siguió luchando en Canaán, pero por sus propias fuerzas. Él pensaba que podía con todo. Entonces vino otra etapa de él. Luego, a tierra de Egipto. Pero antes de ir a esa tierra de Egipto, ya es un hombre que ha sido formado en todo ese camino de tiempo. Ya se muestra un hombre más espiritual. Ya es un hombre que consulta a Dios. Y mira que va allí a Beerseba a consultar a Dios, a ofrecer sacrificio. Y quizás Dios tiene misericordia a él y se le aparece. ¿Qué es lo más interesante allí? Porque Jacob simplemente fue a Beerseba, que allí su padre había hecho antes pacto con Abimelech. Era un lugar como sagrado para ellos, y lo es hasta el día de hoy, Beerseba. Allí vivió también Isaac. Entonces, ofrece sacrificio a Dios. Y Dios se le manifiesta y le dice, ve a tierra de Egipto, yo voy a estar contigo, no te preocupes, voy a hacer de ti una gran nación.
Y luego le dice, yo te llevaré y te volveré. Hay una promesa en el tiempo de Dios que no se sabe porque pasaron muchísimos años, siglos, muchísimo tiempo pasó el pueblo de Dios en Egipto antes de que Dios cumpliese esa promesa de sacarlos. Quizás pienso yo que Jacob pensaba que iba y volvía, veía a sus hijos, podía morir en paz, tranquilo, ya lo vio, y regresaría tranquilo. Él confió en Dios, pero Dios le renueva la promesa, le dice, vas a ser una nación muy grande. Empezando en el Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que se multiplicaron en gran manera, que fueron muy fecundos. Eso fue algo impresionante, pero bueno, eso lo dejaremos para cuando estemos estudiando el Éxodo. Entonces, esas tres posiciones de Jacob son muy interesantes. Nada diferente quizás a la vida de nosotros. Es increíble que quizás nosotros mismos a veces pensamos que no necesitamos a Dios y actuamos como si estuviésemos como un Jacob cualquiera, con ímpetu, con arrogancia, decidiendo, siendo valientes, valerosos, arrogantes, carnalmente, nada diferente a todos nosotros. Nosotros también pasamos por todas esas etapas. Luego viene la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por fin, quizás en el ocaso de nuestras vidas, nuestra fe es más sólida, más firme. Así fue la vida de Jacob, así es la vida de muchos de nosotros, así es la vida de muchos hermanos de la iglesia de Cristo, que quizás no conocen la iglesia de Cristo, muchos ya conocemos la iglesia de Cristo, estamos en la iglesia de Cristo, pero no nos acordamos de Dios sino para el domingo. Y vamos el domingo al servicio, estamos en el servicio, creemos que allí hacemos este culto tan hermoso que tenemos, escuchamos la palabra y salimos del servicio y nos despedimos de la presencia de Dios como si Dios solamente estuviese allí. ¿Sí? Yo pienso que nosotros debemos tener una actitud un poco diferente en cuanto a esto, porque de verdad que la presencia de Dios estuvo todo el tiempo con Jacob, pero nunca la vio. Nada diferente quizás a la vida de nosotros. Luego viene a partir del capítulo 8, donde nombran toda la genealogía, nombre tras nombre, que de eso les estaba hablando al comienzo. Cuando yo hablaba sobre el capítulo 6, ¿qué habla en el capítulo 6? Menciona a Noé, a Sem, a Can, a Jafet. Luego el 16, vienen más nombres, viene Agar, viene Ismael, viene la descendencia, viene Isaac. Luego en el 16, en el 36, vemos toda la genealogía de Saúl, nombres y nombres y nombres y nombres. Y ahorita en el 46, más nombres por cantidades. Toda la descendencia de Jacob con el nombre de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos. Muy interesante todo esto. Pero Dios, ¿por qué se pone y se molesta tanto en escribir tanto nombre? Piensa uno. Lo más interesante que ya había explicado el otro día, que en Mateo está toda la genealogía donde muchos de estos nombres nuevamente aparecen allí. Porque por allí viene la línea que conduce a Jesús, que es muy interesante. ¿Por qué les quiero nombrar esto? Porque si todos esos nombres aparecen, quizá nosotros deberíamos estar muy preocupados porque el nombre nuestro también estuviese escrito en el libro de la vida, que es muy interesante. Y no es que sea interesante, es que es importantísimo que nosotros quizás estemos muy preocupados porque ese nombre de Peter y Ana estén en ese libro, de Leo, que me mira atentamente. Está escrito el Señor, de Richard, de Nosmo, el mío propio, de Dina. Está escrito en ese libro. Dios sí se preocupó por ese tipo de detalles. Pero luego viene en el capítulo 26, ¿cuántos de todos esos nombres están escritos allí llegaron a Egipto? Bueno, fueron 66. En total 70 porque ya José ya tenía esposa y tenía 2 hijos. Fueron 70 que estuvieron allí en ese lugar.
Luego viene en el capítulo 28, donde se encuentra por fin Jacob con su padre. Perdón, José con su padre. Se encuentran allí y llora largamente y se abrazan y se perdonan. Y bueno, como decía Ilender ayer, le conmovía muchísimo, le dan ganas de llorar escuchando estas cosas. Todos hemos visto este tipo de encuentros. ¿Cómo sería este tipo de encuentro cuando el mismo Jacob dice que ya puede morir tranquilo? Su hijo vive. Dios le dice, tu hijo va a cerrar tus ojos, te va a ver morir. Debe ser una dicha muy grande para este encuentro que fue maravilloso. Fue un encuentro maravilloso de ellos, poder ver esto. Bueno, entonces allí, José le hace una advertencia a sus hermanos. José muestra realmente una gran humildad. Y entonces ya llega toda la familia de Jacob a Egipto. Y entonces les dice José, bueno, ok, yo voy a hablar con el faraón para que ustedes se puedan establecer en esta tierra de Gosén. Quizás era una tierra donde había buen pasto, buen agua, quizás. Y resulta que para los egipcios la ganadería era lo peor que había, era lo más bajo, era algo que no era muy bien visto por ellos, ¿no? Era como una abominación. Bueno, en fin, aquí dice la misma palabra que era abominación para ellos. Hablar que eran ganaderos. Ahora que dijésemos si fueran pastores, fuera como peor la situación, perdón. Es lo contrario. El pastoreo para ellos era abominación. El más bonito es el ganadero, da como más nombre, pero es la misma actividad. Es la misma actividad. A veces eso pasa quizás en nuestras culturas, que cambiamos los nombres de algunas cosas por la función es la misma. ¿Sí? Quizás ya nadie quiere ser un albañil, quizás todos quieren ser maestro de obra, que suena como mejor, es más bonito. O nadie quiere ser la cachifa de la casa, o el, o el, o el, o el sirviente, en algunos lugares de Colombia le dicen chola, ¿no? Ahora se dice empleada doméstica. Son cuestiones de términos. Pero lo más interesante es que el término pastor es fundamental. Yo soy el buen pastor, ¿sabes quién dijo eso? Imagínate tú. Yo no soy ningún ganadero, no soy ningún hacendado, vengo aquí, no. Yo vengo al buen pastor, que es los animalitos que se cuidan son los más humildes, los más sencillos, los más tontos, los más bobos, no sé, qué podríamos interpretar. Pero Jesús se manifiesta como el buen pastor. Todas estas cosas que he estado recordando, me recuerda esas hermosas clases que venía Roberto a darnos hace muchos años, donde nos hablaba de la sombra del Antiguo Testamento. Yo recuerdo mucho eso. Y a veces él la menciona nuevamente, lo que es las sombras. Quizás se ha hablado poco de José, pero aquí algunos lo han mencionado y sinceramente es la sombra más preciosa que hay quizás en todo el Antiguo Testamento de Jesús. Imagínate tú. ¿Qué tanto puede aprender uno en unos 17 años donde él fue vendido? ¿Qué tanta instrucción recibió de su padre? Nosotros que somos padres. Mira la vida que él llevó a los 17 años, donde ya no, sabiendo lo que hizo su familia, sus hermanos, que quizás decían, no, matémoslo, no vendámoslo, no hagamos esto, hagamos lo otro. Imagínate todo lo que pasó. Y lo sacan de su propia familia, lo destierran. Este hombre siempre tuvo a Dios por delante, siempre confió en Dios. José tuvo poder y no se envaneció de ese poder. Fue grande dentro del gobierno de Egipto. No le importó. ¿A quién se le parece eso? ¿A quién no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Quién no tuvo poder más grande que el mismo Jesús? Jesús tuvo todo eso. José tuvo todas estas posibilidades. Jesús fue tentado, José fue tentado y en gran manera también. ¿Verdad? En gran manera. Jesús amó a todos sus hijos. ¿Quién nos ama tanto como
Jesús. José amó a sus hermanos de una manera impresionante y el amor por su padre y la devoción por su padre fue siempre lo más importante para él. Volverlo a ver a él fue maravilloso. No se vengó de nadie, no les pagó mal, él pagó todo el mal que le hicieron con puro bien y beneficio, inclusive para nosotros mismos. Porque de dónde viene toda esa genealogía, de dónde viene toda esta fe y de dónde viene todo lo que pensamos nosotros en cuanto a Dios. Es una sombra maravillosa, es una sombra perfecta. A Jesús, todo lo que le hicieron a Jesús, pecamos aún. ¿Sí? No lo tuve en cuenta. José no tuvo en cuenta toda la maldad que hubo en sus hermanos. No la tuvo en cuenta. Yo pienso que ha sido un capítulo muy maravilloso para exponer. Un capítulo maravilloso para hablar de tanto de Jacob como de José, que tiene tantas cosas y que aún me quedan tantas cosas por hablarle de lo que es la relación de ellos y lo que es nuestras propias vidas. Pero pues si tienen tiempo, podemos quedar hasta las 10 de la mañana, no sé. No, mentiras. Vamos a quedarnos hasta ahí. De verdad que doy gracias a Dios porque nos permite mirarnos, vernos, hablarnos tan cerquita y tan lejos que estamos y poder demostrar las cosas que Dios nos enseña y la fe que podemos manifestarle a nuestros hermanos y gracias a Dios por esto. Aprendamos pues de todas estas cosas y veamos cómo Dios se ha manifestado grandemente con todos nosotros y cómo tanto José como su padre han traído a nuestras vidas muchos cambios, porque yo sé que sí hemos aprendido mucho de cada uno de los que hemos expuesto aquí en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Dios, por tu palabra, por cada letra que está en este libro, por cada capítulo. Gracias, Dios, porque cada una de tus líneas tiene un propósito muy grande para nuestras vidas, para nuestro bienestar, para que no pequemos, para que sigamos adelante, para que triunfemos. Y humanamente han habido demasiados ejemplos, nada diferente a nuestras vidas cotidianas. Y se ha logrado, a través de todos estos mismos ejemplos, encontrar el verdadero camino, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias, Dios, por mis hermanos, por la atención de ellos. Y porque cada día estemos renovándonos, ya que cada día hay cosas nuevas y muy sabias para nuestras vidas. A través de nuestro Señor Jesús te oramos y te damos las gracias. Amén. Amén.